Capítulo 12. Lo recogí. 5. Incluso con las duras palmaditas, los gatitos bebés solo podían mirar rígidamente a Kale. Kale pensó en el momento en que conoció a Choi-an. El gatito plateado herido gruñía mientras el gatito rojo lloriqueaba junto a él. El gatito plateado debe ser la hermana mayor con el pelo gris y el hermano menor debe ser el gatito rojo. Kale tenía una sonrisa brillante en su rostro. Miró hacia los gatitos y comenzó a hablar. Hablaremos más tarde. Los hermanos que parecían ser personas bestias evitaron su mirada y Hans respondió confusamente. «¿Estás hablando conmigo?» «No tú». Hans miró a Kale y a los dos gatitos con una expresión aún más confusa en su rostro, antes de abrazar a los gatitos aún más fuerte. Era un movimiento que parecía mostrar que estaba tratando de evitar a una persona peligrosa. Sin embargo, pronto tuvo que acercarse a Kale una vez más. «¿Vas a salir?» «Sí». Fue porque Kale se cambió el abrigo y se estaba preparando para irse de nuevo. «¿A dónde vas a ir?» «Tengo una promesa que cumplir y alguien a quien conocer. Comillas. Joven maestro, vas a cumplir una promesa». Hans pareció sorprendido de nuevo mientras interrogaba a Kale. «Parece que te estás volviendo más rudo». «Mis disculpas». La disculpa del ayudante de mayordomo fue muy rápida. Es realmente el mejor de los candidatos a mayordomo. Parecía decente por la forma en que manejó el problema de Choi-han. Kale sintió que Hans, que estaba acariciando a los gatitos con una amplia sonrisa en su rostro, no era muy confiable. «También lo voy a llevar a la capital». Kale estaba pensando en esto, algo que Hans nunca esperaría ni siquiera en sus sueños, no, algo que Hans se lamentaría incluso si se enterara en su sueño, antes de que Kale le preguntara por la persona que no había visto por un tiempo. «¿Dónde está Ron?» Hans tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro ante esa pregunta. «Escuché que Choi-an Nim te acompañará como uno de tus guardias en la parte inicial de tu viaje a la capital. ¿Es eso cierto?» Hans estaba pensando en Choi-an, quien hoy había derrotado a todos los miembros de la brigada de caballeros del conde. Era más hábil de lo esperado, lo que le facilitaba ser el guardia de Kale como Kale quería. Por supuesto, ni Hans ni los caballeros sabían que Choi-an había ocultado su verdadero poder. «Señor, Ron se enteró de que Choi-an Nim irá contigo y salió con Choi-an Nim a comprar algo de ropa y otros artículos necesarios para viajar». «Ah, el chef Beacrox fue con ellos a un pozo. Ya veo. Me siento aliviado. Parece que se llevan bien». Había una rara y extremadamente brillante sonrisa en el rostro de Kale. La sonrisa era muy apropiada con su hermoso cabello rojo. Hans comenzó a hablar mientras estaba feliz por la brillante sonrisa de Kale. «Señor, Ron, Choi-an Nim e incluso Beacrox parecen estar emocionados de servirte». Pudo ver un cambio instantáneo en el rostro de Kale cuando dijo eso. ¿Por qué Kale de repente luciría como si hubiera perdido el apetito? Hans no pudo entenderlo. Ambos individuos se dirigieron fuera de las puertas principales una vez más. Mientras subía al carruaje, Kale le preguntó a Hans quién lo estaba viendo irse. «Oh, Hans, ¿no aprenden los ayudantes de mayordomo artes marciales básicas?» «Por supuesto. Y eres el mejor candidato a mayordomo». La esquina de los labios de Hans comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. El conde de Ruz apreciaba a Hans porque se ocupaba bien de las cosas y también tenía la mejor personalidad. «Sí señor, conozco los conceptos básicos de 3 estilos diferentes, artes marciales, artes con daga y artes con lanza». Un buen mayordomo necesitaba aprender un par de estilos básicos de lucha diferentes en caso de que sucediera algo y los miembros de la familia tuvieran que huir. «Asombroso. Supongo que soy un poco asombroso». Kale no pudo contener su sonrisa al ver a Hans encogerse de hombros mientras sus labios continuaban parpadeando. Los dos gatitos solo pudieron negar con la cabeza mientras miraban a Hans y la sonrisa maliciosa en el rostro de Kale. «Me voy ahora». Kale tomó la decisión de llevar a Hans a la capital para que se encargara de todas las cosas molestas con las que no quería lidiar, y luego cerró la puerta del carruaje. El carruaje se dirigió hacia la niebla y la lluvia ahora más fuerte para dirigirse a su destino. La fragancia del té con poesía. Kale miró el letrero antes de abrir la puerta. Ring.
El sonido claro de la campana y una tienda desolada dieron la bienvenida a Cale. Supongo que no hay nadie aquí por la lluvia. Bienvenido, joven maestro. Billos, el bastardo del gremio de mercaderes Flynn, le dio la bienvenida a Cale como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Cale se sentó frente al mostrador e hizo contacto visual con Billos. Prometí volver, necesitaba cumplir mi promesa. Por supuesto, las promesas deben cumplirse, debo preparar el libro y el té de la última vez. Sí, 3 tazas de té, por favor. ¿Qué tés debo preparar? Cale pidió 3 tipos de té y fijó un tiempo para que Billos subiera los tés antes de darse la vuelta y dirigirse al tercer piso. Gulp gulp tilde. La lluvia empeoraba aún más. Tés. Cale chasqueó la lengua y volvió a sentarse en el mismo lugar cerca de la ventana del tercer piso y miró hacia afuera. La lluvia es bastante fuerte, ¿no? Billos se acercó, se sentó frente a él y dejó una taza de té. Cale estaba observando a Billos de cerca. Choi-An, Beacrox, Ron. Y finalmente, Billos. Estos fueron los nombres de las personas que continuaron apareciendo en el volumen 1 de la novela. Por supuesto, Billos solo tenía alrededor de 2 oraciones escritas sobre él en el volumen 1, como el dueño de la tienda de té donde Choi-An se detiene para descansar. Regresa en el volumen 3 para jurar lealtad a Choi-An y revelar sus ambiciones. Revelar esa palabra fue importante. Siempre ha sido una persona codiciosa. Billos era diferente de Hong Il-dong. Nota: Hong Il-dong era un forajido coreano durante la dinastía Joseon que tenía una historia similar de ser un hijo ilegítimo. No estaba triste por no poder llamar a su padre padre, o a su hermano hermano. De hecho, solo estaba tratando de vencerlos. Quería que no tuvieran más remedio que aceptarlo. Quería crear una situación en la que no tuvieran más remedio que presentarlo como hijo, presentarlo como el hermano menor. Debe estar exhausto. Cale pensó que Billos vivió una vida agotadora. Sin embargo, no odiaba eso. De hecho, tener ese tipo de codicia lo hacía parecer más humano. No le gustaba la gente que tenía las habilidades y la fuerza, pero decía cosas como, me voy a rendir. No tengo otra opción. ¿Por qué renunciarías a algo que podría ser tuyo? Siempre debes llevar lo que es tuyo. De todos modos, esta persona tuvo que reunirse con Choi-An al menos una vez durante el período de tiempo del volumen 1. Tenía que ser solo un encuentro corto. Cale podía oír la voz de Billos interrumpiendo su línea de pensamiento. Joven maestro, escuché que se dirigirá a la capital. Vas a seguir sentado ahí. No tienes trabajo que hacer. Ver a Cale fingiendo estar molesto hizo sonreír a Billos. Ni siquiera trató de ocultarlo. Este era realmente un joven maestro muy interesante. Sin embargo, Billos se dio cuenta de que tenía una mente bastante aguda. Yo también me dirigiré a la capital. Supongo que te seguiré. Y Cale ya lo sabía, para que Billos y Choi-An tuvieran un encuentro en el volumen 3, Billos también necesitaba dirigirse a la capital pronto. Billos tenía una expresión estoica cuando le preguntó a Cale que estaba tomando un sorbo de té y mirando por la ventana. Joven maestro, parece que has cambiado. Al ver a Cale girarse para mirarlo, Billos comenzó a sonreír. Cale hizo un gesto con la barbilla para que Billos continuara. Pareces diferente a tu apodo. ¿Cuál? Basura. Billos pudo ver que las comisuras de los labios de Cale comenzaban a levantarse. Definitivamente era diferente. Este Cale no era la basura que él conocía. Esa basura no sabía cómo hacer tal expresión. Fue una sonrisa un poco amarga. Debería haberme emborrachado un poco y romper una silla o algo así. Billos no sabía lo que estaba pensando Cale. Sí, tienes razón, basura. No ha sido siempre un joven maestro del más bajo calibre. No tenía miedo. Cale no pudo evitar preguntarse, ya que Billos le dijo tal cosa al hijo del conde, el primogénito del gobernante del territorio. Fue Billos el que bebió algo. Pero Cale no quiso pelear con Billos. Billos era alguien que iba a hacerse cargo de un gran gremio de comerciantes. Y Billos estaba siendo sincero. No estaba sonriendo, en realidad estaba haciendo la pregunta con sinceridad. No ha sido siempre un joven maestro del más bajo calibre. Cale decidió responder a la pregunta. De todos modos, no fue una pregunta difícil de responder.
Fue más fácil que averiguar cómo ganar dinero cuando no tienes dinero. Billos. Kale tenía una sonrisa en su rostro, pero no se rió cuando llamó a Billos. No puedes llamar a tu padre, padre. No puedes llamar a tu hermano, hermano. La mirada de Billos se volvió helada. Comenzó a notar al joven maestro frente a él que no tenía ningún problema en tocar su punto dolorido. Al igual que había tocado el punto doloroso de Kale, le estaba devolviendo el favor tocando su punto doloroso más doloroso. Kale simplemente hizo contacto visual en silencio con Billos por un momento. La lluvia comenzó a caer aún más fuerte afuera. Kale rompió el silencio y comenzó a sonreír cuando preguntó: ¿Vas a seguir siendo el bastardo? ¿Estás satisfecho con eso? Billos podía sentir la mirada penetrante de Kale sobre él. Sé que no lo eres. Kale se reclinó en la silla y continuó con una expresión que parecía estar pensando en el pasado. He actuado como una basura durante unos 10 años desde que empecé cuando tenía 8 años. Wow, ahora que lo pienso, Kale Enituse ha estado haciendo cosas basura desde que tenía 8 años. Empezó a beber cuando tenía 15 años. ¿Qué tipo, por Dios? Kale pensó en el pasado del Kale original que estaba presente en su mente y comenzó a sonreír. Esa sonrisa le dio miedo a Billos. En ese momento, un pequeño ruido atravesó la lluvia para llegar a Kale y Billos. Shriek, shriek, era el sonido de alguien subiendo las escaleras. Kale miró más allá del hombro de Billos hacia la entrada del tercer piso. Podía ver la cabeza de alguien. Cabello negro. Fue Choi-An. Detrás de él estaba Ron. Kale le había dicho a un sirviente que le dijera a Choi-An que fuera a esta tienda de té más tarde ese día. Kale apartó la mirada de ellos dos y comenzó a hablar para terminar su conversación con Billos. Choi-An y Ron terminaron de subir las escaleras y miraron hacia Kale cuando comenzó a hablar. Billos. El rostro estoico de Billos se sintió bastante helado. Está bien tirar algo que has estado haciendo durante unos 10 años. Los ojos de Kale comenzaron a verse más vivos mientras continuaba. No puedo vivir como una basura para siempre. Por supuesto, Kale aún gastaría todo el dinero que quiera y haría lo que le plazca, incluso si no fuera una basura. Iba a vivir en paz y disfrutar de la vida como hijo de un noble rico. Aunque eso era diferente a la dirección de la vida de Billos, lo que importaba era que ambos no iban a seguir viviendo como habían estado viviendo. No eres el mismo. La esquina de los labios de Billos comenzó a moverse lentamente hacia arriba. Luego hizo una reverencia y comenzó a reírse. Después de reírse en silencio por un momento, Billos levantó la cabeza y miró hacia Kale. De hecho, estoy cansado de eso. Billos se reía cuando decía que estaba cansado. ¿Ves? Te lo dije. Kale se encogió de hombros e indicó a Choi-An y Ron que se acercaran. En ese momento, Billos se levantó del asiento y comenzó a hablar. Joven maestro. ¿Qué? Te veré en la capital. Kale comenzó a fruncir el ceño. Sería complicado si se encontraran en la capital de inmediato. ¿Por qué molestarse? Kale le indicó a Billos que se fuera, y Billos se inclinó respetuosamente antes de irse. Ron, Choi-An, y Billos que descendía, hicieron contacto visual, pero todos simplemente se ignoraron entre sí. Bueno. Kale dio la bienvenida a esa escena. Choi-An y Billos apenas se encontraron. Fue como en el libro. Kale comenzó a sonreír a las otras dos personas con satisfacción. Ron, sabía que vendrías con él. Según Hans, Beacrox también fue contigo, pero supongo que volvió a la cocina. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad por esa cocina. Joven maestro, eres cercano a esa persona. Kale se encogió de hombros ante la inesperada pregunta de Ron. No. Ya veo. Kale lo hizo a un lado como si no fuera nada importante, pero Ron definitivamente lo escuchó. Escuchó a Kale decir que ya no puede seguir viviendo como basura. Kale dejó de mirar a Ron, cuya respuesta se perdió e hizo contacto visual con Choi-An. Supongo que no puedes confiar en los rumores. ¿Qué diablos está diciendo? Kale ignoró las palabras de Choi-An. En ese momento, Billos trajo las otras 2 tazas de té que Kale había pedido antes. Debo dar estas tazas a estos 2 caballeros. Sí. Kale comenzó a sonreír de nuevo. Los ordené con anticipación. Kale personalmente recogió las tazas de té y puso una frente a cada persona.
Frente a Choyan estaba el té que acababa de pedir al azar del menú. En cuanto a Ron. He pedido esto especialmente para ti ya que parece que te gusta mucho. ¿Por qué más me lo traerías todos los días? Era té de limón tibio. Cale pudo ver a Ron luciendo extraño y sintió la mayor satisfacción que había sentido en todo el día.